Imagínate, si tú no tienes más nada que meterte en una renta compartida, pues entrando todo el mundo, ya les digo todo el mundo. Gente, ya van a ser 5 meses que estamos viviendo acá en Brasil y en este tiempo he aprendido muchísimas cosas, sobre todo cómo algunas cosas del país van cambiando con tanta emigración de personas. En años pasados, Cuba ni siquiera estaba entre los primeros países que más emigrantes daba a Brasil, pero este año Cuba ha tenido un récord de inmigración tremenda. Y es que como les he contado en anteriores videos, Cuba cada día se pone peor y se pone más imposible de vivir. Y Brasil es un país que facilita muchísimas cosas para que las personas puedan venir y por este motivo pues muchos cubanos están viniendo y ahora sí Cuba está entre los primeros países que más emigrante da a Brasil. Esto por supuesto tiene puntos positivos y puntos negativos para el país, porque por ejemplo puntos positivos es que hay más personas trabajando, porque Brasil tiene muchísimas oportunidades de empleo, o sea hay bastante trabajo. Está la construcción, supermercados, restaurantes, tiene todo tipo de trabajos, la verdad, emprendedores, muchísimos trabajos. Por supuesto, esto aporta más al país, un mayor crecimiento económico, ya que sabemos que Brasil pues, es el país más grande de Sudamérica y uno de los más grandes básicamente, y pues tiene muchísimas oportunidades y este tipo, o sea, que vengan inmigrantes a trabajar, aporta al país. Pero ¿qué pasa cuando se descontrola la situación y llegan muchísimas personas y todo se vuelve súper loco? Eso es lo que les voy a estar contando en este video y cómo me ha afectado a mí personalmente. Pero primero quiero mostrarles algunas cositas nuevas del apartamento. Con Dariel tengo un canal de los dos donde compartimos nuestro día a día, algunos videos de nosotros, juegos, retos, cosas así. Y hicimos un video mostrándoles que ya al fin nos compramos el televisor. Si no viste ese video, te lo dejo en el primer comentario fijado para que lo veas. Estoy tan feliz. Miren eso, un televisor de 50 pulgadas. Jamás en mi vida pensé tener un televisor tan grande y propio, por supuesto. Aquí está el televisor. De acá es el espacio de la sala. Como pueden ver acá en el mueble puse esto que me encantó. Acá tú puedes poner tu vaso y me gustó mucho que tiene para esto aquí, que dejé estos chicles y también puedes poner el mando. Esto me lo envió TikTok. Sinceramente me encantó. Si eres de aquí de Brasil y también te gusta y lo quieres comprar, pues te dejo un enlace en la descripción de este video para que lo compres. A mí realmente me encantó que tú pones tu copita aquí y a ver Netflix. ¿Qué es eso? Zanahoria, prueba. No me gusta la zanahoria. ¡Ay! ¡Qué asco! También me han enviado por acá esto aquí. ¡Ay, qué emoción! Esto me ha encantado. Yo no sé si ustedes vieron el video pasado, o bueno, el en vivo, creo que fue en el en vivo, que yo les dije que yo estaba ahorrando. Miren por acá el dinero de Brasil. Yo les conté que yo estaba ahorrando y TikTok me envió esto, porque miren, yo no sé si ustedes han visto que estos son como unas alcancías chinas. Yo la primera vez que las vi, las conocí por el nombre de alcancías chinas, que básicamente consiste en que tiene un número aquí que da para elegir entre 1000, 5000, 10.000, 20.000. Yo elegí la de 10.000 porque tampoco hay que abusar tanto. Y tú vas tachando los numeritos que tú vas metiendo aquí. Me encantó. Si la quieres comprar también tengo el link en la descripción. A mí me encantó esto porque ustedes saben que ya estoy con la motivación, cuche. Este también es para meterlo. La motivación para ahorrar y esto me encantó. Siento que es una forma más divertida y fácil de ahorrar dinero. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Como les decía, la inmigración descontrolada trae muchos aspectos positivos, pero también muchísimos aspectos negativos. Entre estos, pues, diferencias culturales, también entran personas que no tienen, ¿cómo decirlo?, buenas intenciones, o sea, entran muchísimos delincuentes. Ya vi algunas noticias de que unos cubanos habían asaltado un bus hace muchísimo tiempo y yo me quedé como que no lo puedo creer, esto es real. Aquí en Curitiba, 4 cubanos asaltaron un bus y yo me quedé, ¿qué? No lo puedo creer. Un tema en el que me quiero enfocar en específico en este video es el tema de la renta, porque es algo que se está saliendo sumamente de control, es algo que ya está como que difícil.
Sí, Brasil tiene muchísimas oportunidades, por lo menos aquí en Curitiba, voy a hablar específicamente de Curitiba porque es la ciudad que yo vivo, tiene muchísimas oportunidades de trabajo, pero encontrar una renta hoy en día es algo que se está poniendo demasiado complicado. Primero vamos a hablar del costo de los apartamentos. Imagínense, cuando yo llegué aquí, por supuesto, yo tuve la dicha, por decirlo así, que mis primos estaban acá y tenían ya su renta y pudimos quedarnos en su casa. Pero ustedes saben que nosotros no tenemos familiar aquí y las personas que no tienen familiar aquí pues tendrán que hacer otra cosa porque no van a dormir en la calle. Me imagino que tienen opciones para rentar Airbnb o alguna cosa, porque que una persona, que un brasileño te rente un apartamento si tú no estás acá, creo que es casi imposible. O sea, como que desde Cuba tener un apartamento, si no hay alguien acá, creo que es imposible. Porque tienes que estar presente, hay muchas cosas y ellos, por supuesto, por tu cara linda, no te van a guardar el apartamento. Tenía para quedarme en casa de mi primo y ahí comencé a buscar muchísimos apartamentos. Lugares para buscar apartamentos acá en Curitiba, Marketplace, grupos de Facebook, aunque con estos hay que tener muchísimo cuidado porque hay demasiado golpe. ¿Qué significa golpe? Estafa. Estafa, o sea, golpe aquí en Brasil significa estafa. En Facebook hay muchísimas estafas, igual que en otras plataformas, en otros webs. La mejor forma para buscar apartamentos, según yo, según mi punto de vista, es saliendo a la calle. Saliendo a la calle tú te encuentras muchísimos apartamentos que hay carteles que tienen en grande así verdecito aluguel, que esos son las rentas. Tú sales a la calle, empiezas a mirar para acá, para allá y así vas conociendo y relacionándote también. Eso fue una de las cosas que nosotros hicimos, además de buscar por Marketplace. Encontramos, no muchos, pero sí encontramos algunos apartamentos. ¿Qué pasa con esto? La mayoría estaba en malas condiciones y era de este tamaño por un precio absurdo. Para decirles que encontramos uno en el centro de la ciudad que costaba 1.700 reales sin incluir ni agua, ni internet, ni electricidad, no incluía nada. 1.700 reales, que aquí está el precio en dólar. ¿Y de qué tamaño era? Imagínense, era un pasillo, tú entrabas, a la derecha estaba el baño y cuando caminabas un poquito más, ahí estaba un cuartico que ya, eso era. Ahí tenías que tener tu cocina, tu cama, ahí tenías que tener todo. Imagínate estar cocinando al lado de la cama. Yo sé que hoy en día hay muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, que viven de esta manera en cuartos súper pequeños, porque en todos los países del mundo las rentas están disparadas y para nosotros se nos está poniendo súper complicado. Yo no creo que para vivir así hay que pagar tanto dinero. O sea, no. Yo no pagaría tanto dinero para vivir así, a no ser que esté frente a la Torre Eiffel. 1.700 reales por un cuartico sin nada. Y sin ningún tipo de mueble. Esto es muchísimo. Sobre todo con las que son por inmobiliaria. Si tú vienes para acá y quieres un apartamento con una inmobiliaria, olvídalo. Eso es imposible, a no ser, bueno, yo no sé. Pero la inmobiliaria te empieza a pedir que si tienes que tener un movimiento en cuenta de banco, que si tienes que haber vivido no sé cuánto tiempo en un apartamento, un montón de cosas que, vaya, que para qué decirles. Las dificultades para la hora de las rentas también es algo diferente para nosotros los cubanos, porque pues en Cuba, como ya les conté, nunca estamos adaptados a pagar renta porque son súper caras y nadie se lo puede permitir. Como ya les conté también, las personas que ya me conocen lo saben, los que me conocen desde ahora, pues les digo, yo en Cuba ya llevaba 2 años en una renta siendo independiente por razones personales, gracias a mi trabajo en YouTube y así, y sé cómo funciona un poco el tema. Pero ¿qué pasa? Acá ya es un poquito diferente. Aquí hay muchísimas leyes que apoyan a los inquilinos, como es la ley esta que el casero tiene que tener el apartamento en forma, todo bien para que uno pueda vivir. El mío está desformado completo, tiene gotera, tiene un montón de cosas y le estoy cayendo atrás a mi casero para eso. Pero aquí hay una institución que se llama Procon, que según estoy informado, ahí es donde uno puede hacer quejas y un montón de cosas si estas cosas no se cumplen. Bueno, algunas dificultades para la hora de las rentas es esta que te dije que tienes que estar en persona. También al principio depende del casero que te vaya a dar la renta. Algunos piden, bueno, creo que eso es obligatorio en todas las rentas, una coacción. Que la coacción básicamente es el doble. O sea, tú tienes que pagar
el primer mes de la renta y además tiene que pagar el doble para que ese dinero es por si pasa alguna cosa en el apartamento, si algo se rompe, con ese dinero se paga. Supuestamente, si tú sales del apartamento y todo está perfecto, te lo devuelven. Pero ya me han hablado de muchos casos que a pesar de que todo esté perfecto y nada, te inventan cualquier excusa para quedarse con el dinero. En mi caso, mi renta, que ya se la he mostrado en anteriores videos, cuesta 1.200 reales al mes. Está bastante bien en comparación con algunas otras cosas. A pesar de los problemas que tiene, yo la verdad por 1.200 reales no veo que tenga que tener goteras y todas esas cosas, pero eso es un tema ya que tengo que discutir yo con el casero. Está bastante bien, no incluye nada, venía 100% vacía y tuve que pagar el primer mes, además de esos 1.200 reales, 1.200 reales más por la coacción. Que eso a mí no me parece mal, lo que me parece mal es que después anden con el descaro ese de estar inventando cosas para no devolverte el dinero. Pero bueno, ¿qué está pasando con la inmigración descontrolada y las rentas? Bueno, eso pasa en cualquier lugar del mundo y es lo que está pasando aquí ahora mismo. Por supuesto, la gente ve que están llegando muchas personas, que hay mucha gente buscando renta. También, por supuesto, pues me imagino que el gobierno, no sé el nombre de eso, por eso voy a decir el gobierno, como que le sube el precio de los impuestos y ellos tienen que subir un poquito más las rentas. Están pasando muchas cosas, pero obviamente a mayor demanda, ¿Y el precio? mayor precio. Exacto. A la vez que hay muchísimas personas buscando renta y no hay tantas rentas, pues suben el precio de la renta, aunque las rentas no valgan lo que realmente tú estás pagando. Por ejemplo, esta renta en la que yo estoy ahora, unos meses antes de nosotros estar aquí, costaba 800 reales y hoy estamos pagando 1.200 reales por la renta, o sea que así ha subido los precios. Y en este edificio en el que estoy, ya algunas otras rentas también han subido sus precios. La renta en la que estaba mi prima también costaba menos dinero y ahora cuesta 1.100 reales, creo. O sea que está subiendo muchísimo. La inmigración descontrolada, como le digo yo, porque si es descontrolada, no está controlada en lo absoluto, está entrando todo el mundo, ya les digo, todo el mundo. Yo no estoy, por supuesto, no estoy en contra de que entren las personas porque todos necesitamos una mejor vida. Pero también están entrando las personas, como ya les digo, con malas intenciones. Te desaparezco el lápiz, te desaparezco a ti. Ustedes entienden, ¿no? Es que no puedo decir esas palabras aquí en YouTube porque me tumban el video. Está demasiado descontrolada la situación y como ya les digo, las rentas son algo que son escasas. Y a la hora que están escasas, pues suben el precio. ¿Cuáles son los barrios más económicos ahora mismo para vivir aquí en Curitiba? Según lo que he visto por ahora, yo todavía no tengo, aunque se me ha ido, bueno, ya lo busco. Yo no tengo una noción muy bien de cuáles son los barrios más económicos para vivir en Curitiba, porque como ya les dije, yo llegué, al momento me puse a buscar renta, y como mis primos están aquí me quedé. Sí sé que los más caros son Batel, Agua Verde y el otro que está por arriba que no me acuerdo del nombre. Voy a buscarle la información. Pues para comenzar, en Curitiba, que esto depende de muchas cosas, seguridad, localización, bla, 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 está Campo Santana, Lindoya, Tatuacara, algo así. Barrio Alto, que ese sí lo he escuchado muchísimo. Vista Alegre, Umbará a mí no me gustó en lo absoluto. Guairá. ¿Qué considerar al elegir un barrio económico? Distancia al trabajo, universidad, actividades, transporte público, comodidades básicas, seguridad, que es lo más importante, infraestructura. La seguridad para mí es de las cosas más importantes. Yo ahora mismo estoy viviendo en este barrio que se llama Sitio Cercado. A mí siempre me dijeron que esto era un barrio súper inseguro, pero ya llevo 5 meses viviendo aquí y no he visto nada. Tampoco es que yo ando por lugares, pero uno sabe dónde meterse, caballero, y entonces uno no va a salir a caminar por lugares que tú sabes que se ven mal, que las personas te pueden asaltar, cualquier cosa, o sea, obviamente. Yo he caminado por la Ruiza Ferreira, que es como la calle principal de este barrio, y no me ha pasado absolutamente nada, 1.000.000 de veces. Hay mucha gente que exagera. Pero a la hora de tú buscar un barrio, que barrio aquí es como decir un municipio, por ejemplo, La Habana es la ciudad, Vedado es un barrio, sería un barrio, Centro Habana sería otro barrio. Aquí los barrios son los municipios dentro de la ciudad. Pero Kevin, ¿me recomiendas sitios cercados? Sí, yo te los recomiendo porque de verdad es un barrio tranquilo dependiendo de la zona. Por ejemplo, la zona en la que yo estoy
es tranquila, entre comillas, porque la calle nada más, en donde yo estoy, imagínense, pero bueno, tienen que buscar. ¿Cuánto dinero se necesita al mes para pagar solo alquileres y servicios? Yo le hice un video completo, que está aquí, hablando de cuánto gasto al mes viviendo aquí. Quiero volver a hacer ese video con otras informaciones porque ya han pasado 5 meses. Pero hasta ahora, más o menos, al mes yo creo que me estoy gastando en alquileres y servicios alrededor de 1.600, 1.700 reales al mes. Las rentas normalmente no incluyen muchas cosas, o sea, como que la mayoría no incluyen nada, otras incluyen ya la electricidad. Mi recomendación para las personas que vienen para acá es que a pesar de que si encuentran una renta que incluyan electricidad, agua y todo eso, le digan al casero que lo quieren poner a su nombre. ¿Por qué? Porque todos esos vales de enderezo, como que de donde tú vives, tú los necesitas para hacer papeles, para sacar cuenta de banco, para un montón de cosas. Y además tener cuentas a tu nombre te ayuda con tu CPF, que el CPF básicamente es como que el Estado va viendo que tú estás aportando, bla, 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 y eso te ayuda muchísimo. Esta renta en la que yo estoy no incluye absolutamente nada, como la mayoría, ya les digo, no incluyen ni meseta ni nada, tú tienes que comprarla. Muchas personas que llegan acá hoy en día, de hecho, varias personas que venían conmigo en la travesía, venían ya con la idea de meterse en un apartamento compartido, o sea, en una renta con gente desconocida. Y lamentablemente esto es, digo lamentable, no sé cómo será para otras personas, pero para mí, que yo soy arisco, no. No me gustaría vivir con gente desconocida, la verdad siento que sería un desastre. Pero es muy normal, como ya les digo, las rentas son escasas y hay muchísimas rentas que son compartidas, además que hay gente que viene sola y no tiene a nadie aquí y no tiene con quién compartir los gastos de una renta normal, así que se meten en una renta compartida. Estas son muy normales. ¿Vale la pena? Yo te diría que, imagínate, si tú no tienes más nada que meterte en una renta compartida, por supuesto que vale la pena porque te resuelve. Tú vas a compartir los gastos con otra persona y te va a sobrar algo de dinero para vivir. Pero creo que a largo plazo ya no valdría la pena porque es que ya les digo, yo no sé, yo las rentas compartidas no. Vivir con gente extraña no, que tú no sabes si esa gente son buenas personas, si son malas personas. En cierto modo tiene algo positivo porque si son buenas personas tú haces amistad, comparten, bla, 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 porque aquí es bastante difícil hacer amistades. Pero si no, entonces todo es cuestión de perspectivas en la vida. ¿Se puede vivir con un salario mínimo? No, no se puede. Depende, porque si tú te encuentras una renta de 500 reales al mes que son inexistentes, pero dicen que se han encontrado algunas, va a ser un cuartico así, con tu colchoncito en un lado, tu cocina al otro lado y ya. Y lejos del centro de la ciudad, bien lejos, porque ya les digo que en el centro están carísimas. 500 reales al mes. Ya yo les hice el video de cuánta comida se puede comprar con 100 reales, que lo quiero hacer nuevamente, más especificado. Con 100 reales se puede comer 15 días perfectamente, luego que vas a pasar un poquito de hambre porque no vas a poder salirte más allá de lo necesario, que sería arroz, aceite, alguna fruta, bla. Yo diría que sí se puede vivir, pero vivirías de una manera, como decirlo, sobreviviendo. Estarías como sobreviviendo. No siento que puedas avanzar mucho con un salario mínimo. En fin, sin duda alguna la llegada descontrolada de tantos emigrantes como ha sido este año, que ha subido muchísimo, nosotros también llevamos este año, me incluyo en la llegada descontrolada, está haciendo un cambio que está como bien lento, está poquito a poquito, pero uno lo va notando. Por ejemplo, mi prima nos cuenta que hace poco tiempo las cosas en los supermercados estaban más económicas que ahora. Yo no sé si la emigración influye en estas cosas o tal vez son por las políticas del país, que obviamente hubo un cambio de gobierno, pero sin duda alguna, yo les digo, todo tiene que subir de precio porque así funciona. Mientras más personas haya, todo es descontrolado de esa manera, pues las cosas suben más de precio y sin duda alguna es algo que afecta muchísimo y hay que saber convivir con eso. Ya les digo, yo no estoy en contra de la emigración, por supuesto que no puedo estar en contra porque yo emigré, imagínense. Pero al momento en que ya empiezan a entrar cualquier tipo de personas que tienen malas intenciones, porque ya los he visto, incluso en la Policía Federal cuando estábamos haciendo los papeles, ahí estaban, ya la cosa se pone fea, porque eso nos afecta tanto a nosotros
que emigramos para acá, nos van a dar mala imagen porque, ay no, porque los emigrantes vienen a acabar con el país, a robar, a hacer un montón de cosas. Nos afecta a la gente que no vamos a hacer nada de eso. Y también le afecta a los brasileños porque, por supuesto, van a sufrir las consecuencias de que dejen entrar a todo tipo de personas. Porque ni siquiera hacen como que empiezan a indagar que si tú tienes antecedentes penales, no, nada de eso. En fin, por supuesto, vale la pena emigrar para Brasil para nosotros los cubanos y lo necesitamos porque en nuestro país pues no hay ningún tipo de oportunidad y cada día está peor. Ustedes saben que yo siempre comparto esto de si vienen para acá es para progresar, para salir adelante, para cambiar la mentalidad que tenemos en Cuba. Sin duda alguna este tema de las rentas es algo que está afectando a muchísimas personas, por eso quería hacer este video diciéndoles cómo me ha afectado a mí. Pero no les he dicho cómo me ha afectado a mí. Yo con el tema de las rentas ya les comenté que tengo temas de goteras, el casero. Yo hice como una pequeña manifestación en la cual dije que este mes no iba a pagar las rentas hasta que no vinieran a arreglar las goteras. El casero cedió, como 10 días después que vio que no pagué, vino, arregló las goteras. Después de eso me formó tremendo escándalo, que si por qué tú no pagas, que si tienes que pagar una comisión por demorarte en pagar y un montón de cosas. Y yo me estresé y le dije que eso no era mi problema y que él tenía que arreglar las goteras. Pero bueno, yo le pagué la comisión que me cobra porque fue una bobería, fueron 200 reales, eso no es nada. Pero vuelve a llover y vuelve a haber gotera, o sea que no se arregló absolutamente nada. Yo le volví a escribir diciéndole que por favor viniera a arreglar las goteras. Pero bueno, porque imagínense que desde el 5 de junio, estamos en octubre, y desde el 5 de junio por allá, yo le estoy cayendo atrás para que venga con las goteras. Yo ya no sé qué hacer, yo no soy de estas personas que le gusta denunciar a otras personas. Además que tampoco estoy adaptado porque en Cuba eso no se hace. Porque las leyes no funcionan, pero aquí sí. Y entonces yo fácilmente podría denunciarlo. No lo van a meter preso, por supuesto, porque no. Pero él me podría bajar el precio de la renta, lo obligarían a arreglar eso, muchas cosas. Y obviamente no me puede votar porque tenemos un contrato de 13 meses, imagínense, 13 meses. Otra cosa que yo podría hacer es buscarme otra renta y presionarlo para que me devuelvan mi dinero por incumplir el contrato, que es tener esto habitable, y las goteras aquí no son habitables. Yo no quiero llegar al extremo de ir a un lugar oficial, pero tampoco quiero seguir con goteras, entonces esto es algo que me está afectando. Y tampoco quiero ponerme ahora a decirle que si me voy de aquí, porque como ya les expliqué en toda esta trayectoria del video, las rentas están escasas y muy caras, o sea que es complicado. Entonces ya veré lo que tengo que hacer, así que sin dudas esto es algo que nos está afectando a todo el mundo. Y si tú eres cubano que me estás viendo y vienes para Brasil, ya te conté en el video las plataformas que puedes usar para buscar rentas. Sal a la calle, mira, infórmate, cuidado con las estafas, no te dejes meter el pie, que aquí hay leyes. Y las leyes tenemos que respetarlas todo el mundo, nosotros y ellos, todo el mundo tiene que respetar las leyes. Así que nada, gente, coméntame qué tal te pareció este tema de las rentas, si en tu país ha pasado algo parecido, o si crees que la inmigración está influyendo en más cosas buenas que en cosas malas, o ¿qué opinas tú? Comenta ahí con libertad de expresión, todos tenemos libertad de expresión para decir lo que opinamos, con educación. Así que coméntame qué tal te pareció, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.